Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Que el Señor, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos ayude en cada tema que nosotros vemos en la Biblia. No es fácil, hermano. Cada uno de nosotros también, cuando hay un tema engorroso, tiene una perspectiva, ha sido enseñado, ha estudiado, tenemos una cultura y puesto que hoy también tenemos muchas herramientas para uno adquirir conocimiento. No es fácil. Nosotros tenemos todo el historial de vida hasta ahora. Somos la última generación. Los que estamos vivos hasta ahora somos la última generación. Y tenemos más de 2000 historias de años de Jesucristo para acá y de Cristo para allá, imagínense. Y son muchas las cosas que albergamos en nuestras mentes desde niños. Y son muchos los libros de historia universal que quizás pudieran pasar por la mente de personas que les gusta pues escudriñar, buscar, estudiar. Innumerables temas, hermano, que amanecería uno hablando. Bueno, como ya sabemos que estamos en este trimestre con la iglesia y la verdad, por decirlo así en una terminología corta, la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué relación tiene la iglesia con la verdad? Todo eso lo hemos hablado. ¿De dónde sale la palabra verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Son cosas que nosotros encontramos en la Biblia como respuesta a lo que el argot popular tiene allá afuera. Como Pilato le preguntó a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Hoy vamos a tocar un tema un poco engorroso que aparece en Primera de Timoteo. Tiene que ver con el libro que nosotros estamos viendo, Primera de Timoteo, capítulo número 2, del verso 9 en adelante. Aquellos que lo han leído ya se prefiguran lo que vamos a hablar. ¿Alguna vez han escuchado ustedes la terminología vacas de Basán? ¿La han leído? ¿La han escuchado? ¿Quién la ha escuchado? De los que están acá. Vacas de Basán. ¿La han escuchado? Hoy no lo vamos a profundizar, pero las vacas de Basán eran unas mujeres que vivían en Samaria y eran denominadas las vacas gordas de Basán porque ellas vivían una vida ostentosa, lujosa, debido al titiriteo que tenían con sus maridos. Los usaban a ellos para que ellos explotaran al pueblo, para ella andar con una vida ostentosa y lujosa. Y Dios entonces utiliza el profeta para enviar una palabra de juicio y de castigo a aquellas mujeres que tras la sombra de sus maridos gobernaban al pueblo. Y yo vi una película venezolana, Mi mujer es la que manda. Qué película para reír, hermano. La vi en el cine. Y en la historia nosotros encontramos a Cleopatra, a Jezabel, en los dos contextos culturales del mundo antiguo, tanto romano como judío, dos mujeres que hoy en día hasta la tenemos en el Apocalipsis, ¿recuerdan? A Jezabel, en el capítulo número 2 y 3 del Apocalipsis, encontramos esta figura. Y en el argot popular, ¿quién no conoce a Cleopatra? Entonces, hasta películas hemos visto. Y cuando desde niños que crecemos, pues eso está ya en el argot popular. Así que vamos a la escritura, amados hermanos, y le doy pues este contexto fuera de lo que tengo escrito acá. Yo estuve con el hermano Rodrigo muchas horas hablando acerca de este tema. La mujer en el orden de la congregación. Porque una cosa, hermano, es lo que la mujer vive afuera y la otra cosa es lo que la mujer vive dentro. Pero, hermano, uno de los pasajes más debatidos del Nuevo Testamento es ese pasaje que nosotros estamos hablando. Primera de Timoteo, capítulo número 2, del 9 al 15. No tanto por su complejidad lingüística, sino por el choque entre el orden apostólico y las categorías culturales contemporáneas. Por lo menos, imagínense usted,
Yo estaba hablando con el hermano Rodrigo en cuanto al liderazgo de la mujer en la iglesia. Yo le dije, cuando ganó Michelle Bachelet, ¿tú te fuiste de Chile? Porque era mujer. O cuando fuiste a la universidad, que una mujer te iba a dar clase, te iba a enseñar, tú dijiste, no, yo me voy de aquí porque una mujer me va a enseñar. O cuando tu mamá te fue a dar el pecho, tú dijiste, no, porque es mi mamá. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros hoy día estamos batallando y no podemos ignorarla. La gerencialidad, escuche usted, la gerencialidad y la espiritualidad se han fusionado dentro del evangelio. Yo le digo estas ideas fuera del contexto que yo tengo acá, porque son muchas las ideas que tengo en la mente y no alcanzarían, hermano, en el poco espacio de tiempo que tenemos. El apóstol Pablo no escribe en un vacío, ni es legalista y machista, como también muchas mujeres han aparecido en el internet. Recuerdan, eso lo tenemos hoy en día en el internet. Sino que está escribiendo en un mundo existencial, incluyendo a una iglesia que es real, una situación en Éfeso, y envía al apóstol Pablo, inmersa en una cultura greco-romana marcada por el culto a Artemisa, por sacerdotisas dominantes, desórdenes doctrinales y por una fuerte confusión entre la autoridad espiritual y el poder social. Entonces nosotros no estamos en el contexto histórico de aquel entonces, hermano, y hay que leer libros de historiadores. Hace muchos años yo leí un material de la iglesia de Corinto, cómo estas sacerdotisas trabajaban dentro del culto a Artemisa y qué era lo que se movía culturalmente dentro de ese recinto y cómo también dominaban la cultura. Y yo en el libro de los Hechos que estoy pasando he dado una idea de que la religiosidad también tenía lo económico, hermano, tomado, era como un pulpo. Y el mismo gobernante se endiosaba, cosa que no tenemos hoy día y que cuando lo vemos lo criticamos fuertemente. Es un tema que hoy día tenemos en las redes sociales fuertemente por los hechos que hemos visto brevemente en Venezuela y con el gobierno de los Estados Unidos. Y está la palabra imperialismo. Entonces, cuando Cristo llega, tenemos ahí un imperio dominando y gobernando, como un pulpo que domina y no tiene frontera. Nosotros también habíamos dicho por acá que ya hay fronteras en los países. Ningún presidente puede venir a dominar para acá o un país establecer las culturas y patrones culturales y políticos dentro de otra nación. Y también yo había hablado que la presidenta de México también, Claudia Sheinbaum, habla de la determinación de los pueblos. Pero los pueblos, hermano, están determinados no por el hombre, sino por Dios. Ninguna nación tiene su autodeterminación. Dios es quien ha establecido las leyes. El hombre está dominado por el poder y el carácter espiritual de Dios, quiera o no quiera. Y eso no es nada más que político, social, sino que también es personal. A usted le da hambre porque Dios lo determinó así. Y si usted no come, lo toma la palabra del huerto del Edén, se muere. Entonces nosotros estamos gobernados. El mundo moderno, especialmente desde los finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se ha producido una fusión progresiva entre la espiritualidad y la gerencialidad. La iglesia local, al crecer numéricamente, ha debido incorporar modelos administrativos, presupuesto, planificación, liderazgo organizacional, estrategia de financiamiento y gestión institucional. Nosotros en Venezuela vivimos un cambio de gobierno y luego vivimos un cambio de la Constitución. Y entonces empezamos a recoger firmas para poner, pues, las nuevas leyes en funcionamiento. Y para eso, hermanos, se necesitó abogados, personas que tuvieran un conocimiento acerca de las leyes, para estar a favor o en contra de lo que se iba a determinar para cada uno de nosotros, porque eso iba entonces, hermano, a predominar a lo largo y ancho de nuestra historia. Y eso ha sido un ejemplo y un modelo para otras naciones. De hecho, aquí en este país, en Chile, se estaba debatiendo una nueva constitución. Y yo le comentaba por algunos programas que hemos tenido acá, que habíamos tenido acá en la iglesia, y que muchos chilenos lo vieron,
cómo fue la historia de nosotros y cómo cambió la Constitución. Lo cierto es, hermano, que nosotros estamos viviendo en una cultura que ahora no se parece a lo que nosotros teníamos en los tiempos del primer siglo, o también en los tiempos cuando comenzó de los años 40 la revolución industrial, donde las mujeres vinieron a tomar un rol preponderante en la historia, hermano. En este contexto, muchos ministros han dejado de ser reconocidos principalmente como siervos y administradores de los misterios de Dios para convertirse en funcionarios gerentes religiosos. Eso tenemos que tener cuidado, hermano. Porque nosotros no estamos trabajando para una corporación, nosotros estamos trabajando para el reino de los cielos. Pero tampoco podemos obviar y dejar, hermano, temas que son importantes dentro de la iglesia. Hombres que no se preparan y quieren estar dentro de una iglesia y no están capacitados. No solamente con ayuno, oración y Biblia, sino que hoy en día, hermano, necesitamos dentro de la iglesia un liderazgo organizacional. Necesitamos un financiamiento y también gestiones institucionales, hermano. Porque hoy día nosotros tenemos que registrar una iglesia. ¿Cómo la registramos? Si tenemos un abogado dentro de la iglesia, ¿le vamos a pagar un abogado afuera? Pues no, entonces usamos el que tenemos adentro. Entonces, hermano, fuera de la congregación, la mujer ejerce legítimamente autoridad política, académica, económica y social, como le estaba diciendo. Hay personas que están en contra, pues, del liderazgo de las mujeres dentro de la iglesia, pero como les dije, usted puede estar en contra entonces de un liderazgo aquí dentro de la iglesia, pero si gana una mujer y es presidenta, usted no va a escuchar a esa mujer, no se va a atener a las leyes. Si le dan un bono, usted dice, no, yo no voy a agarrar ese bono porque viene decretado por una mujer. Va corriendo a agarrarlo. Entonces, hermano, nosotros estamos dentro de un contexto histórico que nos ha invadido, que nosotros no podemos ignorar. Yo, hermano, cuando toco un tema, yo le estoy dando a ustedes puntos para que ustedes también, cuando vayan a debatir un tema, tengan la mente amplia. Y no se enfrasquen, hermano, solamente en una idea extremista, ni para allá ni para acá, sino que tengamos, como dice el apóstol Pablo, cordura. Entonces, fíjense lo que le dije, fuera de la congregación, la mujer ejerce legítimamente, hermano. Esto no es ahora por la cultura, esto está establecido ahora legalmente. Legalmente, las mujeres aquí que han llegado en nuestro mundo contemporáneo a gobernar un país, no lo han hecho por las armas ni por la fuerza, lo han hecho como legítimamente. Se han inscrito, ¿verdad?, en un proceso electoral. Hay personas quienes la han apoyado, piden una firma, piden un partido registrado, la persona se ahí y la persona entonces tiene un apoyo legal, político, social, y entonces ejerce una autoridad política. ¿Por qué? Porque también tiene un perfil académico y muchas tienen un perfil también económico y social hoy día reconocido. Recientemente el gabinete del nuevo presidente que viene acá para el Ministerio de la Mujer escogió una mujer cristiana evangélica que ha hermano, elevado una polémica dura. Ahora fíjense que los grandes grupos evangélicos que están dentro de acá, que muchos adversan, están a favor de eso. No tienen otra opción, porque es el único instrumento que está dentro del gobierno que pueda, hermano, entonces pararse en la brecha. ¿Por qué no llegó un hombre? ¿Y por qué entonces muchos de las denominaciones cristianas lo están apoyando? Aunque dentro de la iglesia entonces no apoyan el liderazgo femenino, pero no tienen otra opción. Si hoy día mandaran a recoger una firma para ver si apoyan a esa mujer, sí o no, muchos la dieran porque no tienen otra opción. Ahora, hermano, dentro de todo esto, Dios maneja las cosas, porque Dios permitió que ella llegara ahí. Ahora, ella no estaba con los brazos cruzados, mientras que muchos hombres quizás estaban con los brazos cruzados, ella estaba luchando. Se dio a conocer. No solamente que se dio a conocer, sino que también se preparó.
Porque yo, hermano, creo que quizás algunos de nosotros que nos enfrentemos delante de esa mujer y no conocemos mucho las leyes, como dicen en el argot popular, quizás nos los meta en el bolsillo. Todo lo que nos hable, nos diga esto, saque esta ley, saque esta acá, y quizás no estamos preparados para enfrentarla. Entonces, hermano, dentro de la congregación, Pablo establece límites específicos en la relación y la enseñanza doctrinal y el ejercicio de la autoridad espiritual sobre el varón. Otra cosa también, entonces, es que ella llegue aquí y entonces tenga que sentarse ahí y cuando uno diga amén, ella tenga que decir amén. Cuando la palabra de Dios dice, hermano, que la mujer tiene que escuchar en silencio, no solamente la mujer escucha en silencio, el hombre también escucha en silencio. Aquí no queremos alborotadores, ni hombres ni mujeres. Cuando la palabra está hablando, hermano, no está hablando nada más que para la mujer. Porque yo creo que cuando una persona está enseñando la palabra, yo mismo estoy callado y estoy analizando. Yo no me voy a parar como un alborotador o a interrumpir a la persona y faltarle respeto porque esté equivocado. Y quizás si está equivocado, tampoco uno va a hacer un alarde para dejarlo mal. Si la persona se baja del púlpito y uno lo puede llamar aparte, hermano, usted está equivocado aquí, está equivocado allá. Un hermano me dijo a mí, y yo siempre lo tomo como ejemplo, que él estaba predicando, Edra, esa varona, y Edra es un varón. Y cuando se bajó del púlpito, el pastor le dijo, varón, Edra es un varón. ¿Dónde usted estudió eso? Y él dijo que se tiró de rodillas, no a orar, sino de vergüenza, para no darle la cara a la congregación. Dice que, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados. El conflicto contemporáneo no radica en la capacidad de la mujer, sino en la naturaleza del orden espiritual dentro del cuerpo de Jesucristo. Porque también una mujer pudiera estar muy capacitada, pero quizás, hermano, espiritualmente está muerta. Y esa es una cosa que nosotros tenemos que ver. Ahora, esa condición no solamente pudiera estar dentro de una mujer, sino también de un hombre. Usted puede estar muy capacitado, pero usted también pudiera estar muerto espiritualmente. Entonces no es solamente la capacidad de hablar, de ejercer dominio, el poder, la organización, tener las ideas, sino la comunión que nosotros tengamos con Dios. Y la verdad, como lo hablábamos, hermano, estoy mal. Yo una vez, hermano, dentro de la iglesia, el cuerpo ministerial, le dije, no puedo más, estoy mal. No tengo la capacidad moral y espiritual para ejercer. Hermano, nosotros tenemos que ser serios en esto. La Escritura distingue claramente entre la autoridad civil, la autoridad social, la autoridad doctrinal dentro de la asamblea cristiana. Son cosas diferentes. Porque no es lo mismo ejercer dominio afuera, públicamente, institucionalmente, que ejercerlo dentro de la iglesia. Confundir estas esferas conduce a interpretaciones forzadas también del texto bíblico, aunque tienen hoy en día sí o sí que están fusionadas, hermano, dentro de muchas congregaciones. Hay congregaciones inmensas, hermano, donde se tienen que hacer los análisis que yo le estuve comentando ahorita, que no son fáciles. Iglesias que tienen que tener un modelo administrativo, presupuesto, planificación, una organización, estrategia financiera. ¿Cómo, hermanos, si el gobierno a nosotros no nos mantiene, cómo nos vamos a mantener a nosotros? Hoy en día, hermanos, si nosotros no pagamos la corriente, aquí nos morimos de calor o nos morimos de frío. Los productos, hermanos, de limpieza y todo, y los servicios que están dentro de una congregación, y si están pagando alquiler, todo, hermano, tiene que salir del bolsillo de la congregación. ¿Y de dónde sale? ¿Cómo sale? ¿Quién lo aporta? Y muchas veces criticamos, pero no sabemos de dónde sale todo eso. Y muchas veces las personas que nosotros criticamos son los que están, hermanos, sustentando la congregación, lamentablemente. Entonces, hermano, hay que examinar muchas veces nuestro corazón. Primera de Timoteos, capítulo número 2, versos 9 al 15, dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Fíjese, que se atavíen de ropa decorosa. Hay mujeres que llegan al Señor, pero como se entregan al Señor, después no se quieren ni peinar porque piensan que eso es espiritualidad. No, hermano, el descuido no es espiritualidad.
No podemos decir, como decían en mi barrio, andaré esgreñado porque soy espiritual. No, hermano. Porque hay personas, bueno, que están hablando palabras técnicas. Bueno, estas son palabras del argot popular si usted no entiende. Andar esgreñado, maloriento, que no se echa desodorante porque Jesucristo no se echaba desodorante. Entonces, hermano, no podemos llegar a ese extremismo. Con pudor, escuche, con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos. Hermano, también esto entra en un contexto dentro de la congregación, que esto va a salir de los miembros o los líderes con un liderazgo que usted tenga. Porque eso lo vemos hoy en día. Personas que son mujeres, pastoras o pastores, que quieren vivir ostentosamente a costa pues de los feligreses. Ahora, si usted tiene un buen trabajo, ¿quién le va a decir a usted que no se vista bien? Ese es su dinero. El Señor, a través de Pedro, le dijo a Ananías, Ananías, tú vendiste en la casa, ¿verdad? Sí. Si tú te hubieses quedado con la plata, era tuya, ¿quién te la iba a quitar? ¿Por qué mentiste? Tú podías hacer con esa plata lo que tú querías, comprarte otra casa, comprarte otro terreno más pequeño, o bueno, irte con tu mujer y pasar una noche por allá en las Islas Galápagos. Pero ¿por qué entonces mentiste? Y esa es la otra cosa que estábamos hablando también, la mentira. Dice también la Biblia, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer, fíjese lo que dice, que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto lo estudié yo, hermano, palabra por palabra profundamente. Como le estaba diciendo, no solamente la mujer, hermano, está en silencio, sino nosotros tratamos de callar hasta los niños, que a veces son imposibles de callar. Porque nosotros tenemos escuela dominical donde mandamos a los niños a un aula, porque están aquí hablando por allá y muchas veces no nos concentramos. Entonces esto no es un versículo nada más que para la mujer, no entra en ese contexto. Aquí, más allá de este contexto, estaba sucediendo algo dentro de las congregaciones. Dice el apóstol Pablo también, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Para darle una idea a lo que yo estaba diciendo y los debates que se dan, y de hombres pues que son reconocidos también en el argot popular, en la profesionalidad cultural, pero también dentro de la iglesia, se ha dado el debate entre la doctrina y la cultura, que Pablo no se está yendo a la cultura, sino que se está yendo a la Biblia, a un punto doctrinal. Él no está hablando de la sacerdotisa y todo lo que está existiendo, no, él va a la raíz, a un término especialmente no filosófico ni cultural, sino teológico. Dice, Adán no fue engañado. Ahora, como yo le estaba comentando al hermano Rodrigo, y también he comentado muchos años, pues, ya que estoy acá, ¿será que pudiera que Adán, Satanás lo tentó primero y no lo dice la Biblia? No sabemos. Hay cosas que están en la Biblia que nosotros, bueno, no sabemos, pues. Hay cosas que que no están en la Biblia, que quizás no sabemos si sucedieron o no. Todo el relato completo no está en la Biblia, todo tipo de detalles. Entonces dice acá, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué entonces trató Satanás entonces de engañar a la mujer? ¿Qué sabía él? Había más posibilidad, era más vulnerable, pero se salvará engendrando hijos. Yo también conocí un pastor allá en Venezuela que decía que la mujer, para salvarse, tenía que tener muchos hijos. Y dentro de esa congregación eso parecía, hermano, un kindergarten. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Fíjese que todo esto, hermano, se puede malinterpretar, como le estaba diciendo. No podemos ser extremistas. Porque entonces si una mujer hoy día toma pastillas anticonceptivas, usted se vaya al infierno porque usted no quiere tener hijos. ¿No ve lo que dice la Biblia? Tenga hijos para que se salve. En ese contexto, hermano, nosotros no podemos ser extremistas. Es importante una corrección también técnica respetuosa. Pablo no utiliza las palabras epistrefo ni epistasis,
como muchas personas hablan, sino que utiliza la palabra didaskein, enseñar doctrinalmente, autostein, ejercer autoridad dominante, usurpar autoridad. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando dentro, hermanos? Nosotros no podemos, ni yo creo que nadie en este siglo pudiera dar algo directamente que den el clavo, porque nosotros no venimos de ese tiempo, no sabíamos ni sabemos qué es lo que estaba pasando y cuáles eran las cosas. Por eso que yo le digo, uno se documenta con libros, gente que escribieron en ese contexto para aquel entonces. Fíjese, Pablo no prohíbe toda forma de enseñanza, sino la enseñanza doctrinal autoritativa en la asamblea, vinculada a un ejercicio de gobierno espiritual y que fomente un desorden dentro de la congregación. Por lo menos hay congregaciones, hermano, que tienen estatutos. Hoy día, fuera de la Biblia están los estatutos, como lo que llamaban allá en Israel el Talmud, que era un tipo de leyes paralelas a lo que tenían dentro de la nación. Entonces, en los estatutos de una iglesia puede estar que nosotros no podemos hacer un servicio en nuestros hogares, porque eso pudiera más adelante ser un factor para dividir la iglesia. Y eso está dentro de algunos estatutos de iglesia. Hermano, si usted va a hacer una reunión en su casa de oración o va a hacer un servicio, tiene que ser comunicado al pastor y a la directiva de la iglesia, que usted va a tener un servicio, ¿me entiende?, en su casa, en su hogar. Pero no contradice la iglesia del primer siglo. Eso. ¿Se reunían en casa y hogar? Sí, o sea, ya va. Pero cuando eso está en el libro de los Hechos, como tú dices, que se reunían en las casas. Pero yo estoy hablando del contexto actual, no estamos en el primer siglo. Ahora, dentro de las iglesias, yo lo digo porque yo he estado, hermano, en muchas iglesias, he estado en reuniones pastorales, en cosas, cuando nosotros vamos, yo le dije cómo nosotros desarrollamos las ideas, pactamos con algunas personas del gobierno, hablábamos, interactuábamos, cómo iban a quedar las leyes establecidas. Yo fui uno, como les comenté, que recogí la firma en la congregación y hablaba con líderes dentro, pues, del ámbito religioso, pero también político, donde hacíamos en campaña, como pasa aquí, y vienen los líderes políticos. Bueno, yo hablaba con ellos, cuáles son sus ideas que ustedes tienen para acá, para la región, para nuestro estado, para nuestro municipio. Nosotros tenemos estos problemas. Por años la iglesia tradicional ha mandado aquí, ha hecho lo que le da la gana, se ha infiltrado en la política. Nosotros nunca hemos tenido voz ni voto, siempre hemos sido apartados. Siempre la iglesia dice que tiene que estar desligada del Estado, que la iglesia no se puede inmiscuir con la política, pero después cuando los políticos no quieren establecer algo, entonces dice que los líderes están callados. Entonces, hermano, tampoco nosotros no podemos quedar con la boca cerrada. Fíjese que Juan el Bautista fue uno que confrontó a Herodes y le decía sus cosas. Mire, ustedes están haciendo esto, ustedes son un ejemplo para la sociedad, pero están dando mal ejemplo. Y por eso le mandaron a cortar la cabeza. Entonces, hermano, hay estatutos dentro de la iglesia. Y dice Brian, eso no contradice lo que dice la Escritura, que se reunían en las casas. Eran congregaciones reconocidas por el apóstol Pablo. Él sabía dónde. Usted sabe que también hubo un tiempo en Roma, después que Nerón quemó la ciudad, que las congregaciones se daban, hermano, clandestinamente, ya no eran abiertamente porque el pueblo estaba perseguido. Ahora, Era lógico porque levantaban templos y los romanos querían que los mataran a todos. eso. Póngale el micrófono. Bueno, él dice que eran lógicos porque cómo iban a levantar un templo públicamente, porque lo iban a buscar y lo iban a matar. Bueno, y ustedes también tienen el micrófono. Usted sabe que todo, como yo siempre he dicho, el evangelio no es una dictadura. Ustedes están en toda su posición, como también dijo acá Brian, que si nosotros tenemos unos estatutos, debido, hermano, debido a las experiencias, es por eso que salen estatutos dentro y existen estatutos dentro de la iglesia, porque este mal se ha visto, de que hay personas que empiezan a hacer una reunión en su casa,
atrae varios miembros a orar, y resulta que esa persona se convierte en un pastor. La célula, lo denominado ahora, después que surgió en Corea, ese pastor que predominó en ese tiempo, la célula. Entonces, esa célula se convertía en una iglesia, una congregación, y se dividía la iglesia. Por eso que vinieron dentro de la iglesia estatutos. Mire, son estatutos así que hay poco de cosas que usted tiene que tener 6 meses para poder ejercer un dominio, para poder ejercer un cargo. Si usted viene de otra iglesia, usted tiene que ponerse en una disciplina, o usted tiene que ver la doctrina de aquí. Tenemos que experimentar cuál es la doctrina que usted tiene, qué es lo que usted cree. Y si usted entra, todo eso está en unos estatutos, porque eso no está en la Biblia. Si usted viene de afuera de una iglesia y usted llega aquí, ¿cómo funcionamos nosotros? Usted no está a favor de esto, usted está en contra de esto. Bueno, nosotros le enseñamos esto, por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos. Entonces, todo eso está dentro de unos estatutos, y hay estatutos que son así, o así de este tamaño. Debido, hermano, a iglesias que son grandes y adentro tienen instituto. Por lo menos nosotros crecimos en Venezuela y ahí se puso un instituto bíblico, pero también había una unidad educativa pública, también cristiana. Entonces, dentro de todo eso, hermano, los estatutos iban creciendo por todas las cosas que estaban dentro. Ahora, ¿cómo será, hermano, de megas iglesias? ¿Qué tendrán? ¿Qué es lo que tú ibas a decir? Entonces, como les digo, bueno, ustedes están abiertamente a opinar. Yo le estoy diciendo, hermano, mi vivencia. No es que lo estoy como que implementando que esto es así, sino lo que yo he vivido, experimentado a lo largo y ancho de mis años que he tenido acá en la congregación. Pablo no legisla como una moda, sino un testimonio espiritual visible. La espiritualidad no tiene nada que ver con lo externo, ni tampoco, hermano, el dominio gerencial o espiritual. Porque una persona esté bien vestido, se cuide, venga bien planchadito, y usted lo vea que estudió, tiene un perfil profesional, quizás académicamente, bueno, sea muy veraz y muy positivo, pero quizás espiritualmente sea raquítico. Porque lo de afuera no determina lo de adentro. Lo de afuera no determina lo de adentro. El problema en Éfeso no era la belleza, sino la ostentación a la sociedad del estatus. Aunque porque yo venga bien vestido y tenga un buen vehículo y económicamente tenga poder, yo soy el que tengo que liderar, porque yo soy el que tengo la plata, pues. La capacidad también financiera, legal, me muevo, soy astuto en los negocios, todo. Entonces yo soy el gerente, pues, de la iglesia. No es así tampoco. Como hoy día también se ve. Y el apóstol Pablo, entonces, la influencia externa quería dominar entonces a la interna de la iglesia religiosamente. Propia, hermano, de las sacerdotisas paganas que venían de afuera. Ellas ejercían un poder afuera, tanto en el gobierno como en la sociedad. Eran conocidas, tenían un poder. Al llegar dentro de la iglesia, querían también fomentar lo que fomentaban afuera aquí. Es lo que yo le estoy diciendo. Si usted viene de otra congregación y usted en otra congregación, usted tiene un liderazgo, y usted llega a otra congregación, usted se va a encontrar con unos estatutos. Usted no va a llegar mandando, ejerciendo el poder que usted tiene. Allá te conocían, pero aquí no te conoce nadie. Tenemos que ver quién eres, qué doctrina tiene, qué testimonio trae de allá. Por lo menos yo, cuando llegué delante del cuerpo ministerial y le dije, bueno, yo me voy de la congregación, me voy del país, a mí me dieron una carta de recomendación, lo que soy yo, cómo era, quién es, porque no puedo llegar a otro lado, bueno, como una estrella fugaz. Y si el pastor me dice a mí, mira, Wilmer, bueno, aquí está una carta, está un número de teléfono también, yo puede llamar al pastor, puede llamar a los ministros, ¿quién es usted? Y eso es bíblico dentro de la escritura. Pablo dice que enviaban a personas con carta de recomendación. Él lo dice, y no necesitamos carta de recomendación, somos personas reconocidas, hemos traído el evangelio. Ahora, fíjense que si habían gente con carta de recomendación, no
tuvo que el apóstol Pablo hacer una carta de recomendación para que Filemón recibiera a Onésimo, ¿recuerdan? La carta a Filemón, que es un solo capítulo, para que lo perdonara también y pusiera cuenta del apóstol Pablo todas aquellas cosas, errores que él había cometido, que no es que Pablo perdona pecado. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Por eso que le digo, engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, ¿qué está diciendo aquí este texto? Que lo que una persona pudiera querer hacer ver a los otros por su apariencia física o su poder que tenga económicamente, hermano, es engañoso en cuanto a, muchas veces a la espiritualidad. Porque el que tú te vistas con camisa manga larga, una corbata y tengas una Biblia, no pudiera dar la apariencia que tú eres muy espiritual. No es la ropa de afuera o la capacidad que tú tengas de estudio técnicamente, sino tu relación con el Señor, nuestra relación con el Señor. Jesucristo preguntó, ¿qué dice la gente de mí? ¿Y ustedes qué dicen de mí? Pero también, ¿qué Dios dice de mí? Los otros días el hermano Héctor predicaba acá y dijo bien claro muchas veces que hay gente también que lo ha dicho. Si tuviera que hacer una carta a Cristo de mí, ¿qué dijera? ¿Qué escribiera? Pero si los hombres que yo tengo a mi alrededor hicieran una carta de mí, ¿qué dijeran? ¿Qué hicieran? ¿Qué escribieran? Pedro también dice, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ahí está. O sea, la impresión que nosotros pudiéramos dar con lo externo que nosotros ostentamos, no tiene nada que ver ni tiene poder en lo interno. Eso lo dice el apóstol Pablo, que los apetitos de la carne, fíjense, no tienen poder contra el pecado. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que todas las reglas que nosotros tenemos por fuera, que hacemos por fuera, no tienen poder contra los apetitos de la carne, contra el pecado. No van a combatir el pecado. La espiritualidad depende y proviene de Dios, no de las cosas externas que nosotros tengamos. Ahora, eso no quiere decir tampoco, como lo habíamos dicho, que vamos a andar desgreñados, no nos vamos a vestir, no nos vamos a echar desodorante y vamos a andar todo andrajoso, como dice la Biblia ahí, que hay gente que se vestía de silicio y se ponían tanto ayuno, vamos a estar flacos, para que las personas vean que nosotros somos buenos líderes espirituales, que somos gentes espirituales, que somos santos, que somos apartados. No podemos ser extremistas. La enseñanza, el silencio y la autoridad doctrinal. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. El silencio, esta shia, no significa musticismo, sino quietud, disposición de recibir instrucción, lo cual ya era revolucionario en el mundo antiguo, donde muchas mujeres ni siquiera eran instruidas en la ley. Entonces fíjese que en los contextos antiguos también, las personas que no ejercían un dominio y que no eran conocidas, las mujeres eran desechadas, hasta muchas la mataban. Y cuando nacía una niña, habían hasta leyes que el esposo podía mandar a matar a esa niña y el gobierno no hacía nada porque las mujeres eran tomadas muy en poco. Buenos días, hermana, Dios le bendiga. Entonces, hay un contexto cultural, hermano, que nosotros no vivimos, pero que también las mujeres que llegaban a cierto poder y dominio, entonces querían ejercer un dominio extravagante, ostentoso. Entonces, ¿cómo se vieron estos conflictos dentro de la iglesia? El apóstol Pablo envió una carta, que tampoco eso proliferara a otras iglesias.
otras iglesias tomaran ese modelo, porque pudiera decir, bueno, si el apóstol Pablo instruyó a la iglesia de Corinto y la iglesia de Corinto está funcionando de esa manera, vamos nosotros también a funcionar como está esa iglesia. Mira, se ve, hay mucha gente que está llegando ahí, esa iglesia está creciendo. ¿Qué es lo que están utilizando ahí? Las células. Vamos a hacer las células nosotros también. No hemos visto nosotros en el contexto actual, nosotros hemos visto eso, cómo se propagaron las células. Entonces el apóstol Pablo, hermano, está teniendo una visión. Fíjese lo que yo le estoy hablando. Una cosa, hermano, es el problema que existía en la iglesia de Corinto, y otra cosa es el problema que el apóstol Pablo está viendo en Éfeso, una plaga que es la apostasía, que pudiera matar espiritualmente, no solamente tener un conflicto dentro de la iglesia, sino apagar y destruir la iglesia, porque un conflicto es un conflicto y una falsa enseñanza puede apagar y destruir la iglesia. Son dos cosas diferentes, dos contextos diferentes. O sea, hay conflicto, hay división, pero siguen en el Señor. Pero una falsa doctrina, como dice el apóstol Pedro también, herejías destructoras que pueden destruir espiritualmente la iglesia. Y ya no están predicando salvación, sino una destrucción, como también entró dentro de la iglesia de la región de Galacia. Recuerdan que hablábamos, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, hermano, estos puntos a veces, cuando uno los habla, no son fáciles, porque no todo el mundo va a tener. Por eso que yo trajo aquí un contexto general. Porque la persona que pongo yo este estudio en las redes sociales, no, este es un machista. ¿Me entiendes? No, este está con las mujeres, para que las mujeres también lo aplauden y esté con él ahí y tenga seguidora. No, aquí no se trata, hermano, de buscar seguidores ni nada de eso. Aquí se trata de decir la verdad y no obviar el contexto cultural que nosotros tenemos. Como yo se lo dije, comenzando acá. Bueno, yo estoy en contra del liderazgo de la mujer. Bueno, aquí ganó Michelle Bachelet, ¿te vas a ir de Chile? Entonces no se trata del contexto afuera, sino adentro, hermano, pero es que nosotros estamos invadidos y bombardeados por un contexto que nosotros no podemos, hermano. El sol, como dicen por ahí vulgarmente, no se puede tapar con un dedo. Y eso es lo que tenemos nosotros. Mire, usted sale ahorita afuera y hay mujeres ahí, choferes de autobús, eso no se veía antes. En cantidades hay. Usted llega a una empresa y hay mujeres que son gerentes. A los centros comerciales, anda a hablar que yo quería alquilar un local en un centro comercial, anda allá la gerencia y era una mujer. Entonces no, me voy a ir porque como yo no hablo con mujeres, porque las mujeres están ejerciendo autoridad. Entonces son cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Habíamos hablado entonces la palabra didasquia, enseñanza doctrinal normativa, autoridad dominante o simplemente, hermano, un liderazgo funcional dentro de la iglesia. Entonces, también es una persona cizañosa, es lo que el apóstol Pablo también está queriendo decir cuando la persona. Entonces ese contexto no solamente dentro de una mujer, sino también de un hombre, que se quiera levantar, cizaña y ejercer un poder, un dominio por encima de los otros, el que yo sé, el que más he leído, más sé más. Nosotros, hermanos, tenemos que primeramente tener la humildad, porque la sabiduría que nosotros hemos tenido no es la sabiduría de este mundo. El apóstol Pablo lo dijo. Y el que quiera ser mayor, que sea el siervo. Porque mucha gente pelea, hermano, por estar delante de un púlpito, pero no para limpiar los baños, no para recoger la silla, no para limpiar el piso. Cuando se acaba la comida, se acaba todo, se acaba el festín, no queda nadie. Usted no ve la gente peleando para limpiar el piso, para recoger los papeles, para botar la basura. Nadie pelea por eso. Incluso dentro de nuestros hogares, a nuestros hijos tenemos que mandarlos y amenazarlos para que arreglen la cama, para que boten la basura, para que se despierten temprano. Porque como tengo una camisa arro, entonces no barro el piso. Yo fuertemente, hermano, dentro de la escuela dominical a los maestros yo luchaba con eso, hermano. El hecho que yo venga aquí con una camisa arro y con una colonia buena, una 212, no es que yo no voy a limpiar el piso. ¿Entiendes? Eso no me va a rebajar a mí a que no, el maestro, no, hermano. La humildad tiene que estar por encima de la exterioridad. Es así. Yo, en la empresa donde yo trabajaba, uno de los altos gerentes, hermano, pasaba recogiendo papel. Y eso daba pena y vergüenza.
que nosotros mismos, hermanos, ensuciábamos el área de trabajo. Y ni siquiera nos tomamos el tiempo para recoger un papel, no nos importaba. ¿Será que éramos así en la casa? También. El mantener el orden, hermano, los equipos de trabajo, que nuestros hijos, nuestras esposas cuando venían a la empresa, entonces gente con la mente que en las máquinas a escribir muñequitos y cosas. ¿A qué mente, hermano? Traían el periódico en aquellos tiempos cuando estaba el periódico físico, abrían los tableros de las máquinas y ahí metían el diario, el periódico. Entonces había un cortocircuito y eso se prende la máquina, hermano, se calienta. Hay cosas, hermano, que aunque usted lo vea sencillo, pero empresas que se han acabado por eso. Porque traían el diario, metían dentro del diario ahí en el tablero de la máquina, eso se calentaba porque tienen hasta un aire acondicionado, lo que llaman el panel view, se calienta y se enciende ese periódico y se prendía la empresa. Porque se fue a comer y eso quedó solo. Entonces son cosas, hermano, que en humildad y sabiduría nosotros tenemos que caminar en este mundo. Fundamento creacional, el engaño y orden redentivo. Porque Adán fue formado primero. Pablo apela a eso, al orden creacional, no a una costumbre cultural. El engaño se expresa con el verbo griego exaktapao, engañar completamente, seducir y sacar fuera del camino. O sea que esto es lo que en el contexto del griego quiere decir esta palabra, el engaño. Satanás buscó engañar a la primera pareja, desviarlo del camino de la verdad de Dios, separarlos de Dios. Y así fue, nosotros lo habíamos dicho aquí, el diablo no le dijo, mira, vas a quedar desterrado, muerto espiritualmente y echado fuera de la presencia de Dios. No le dijo eso, sino que le dijo, seréis como Dios, trajo el engaño, te va a ir bien, vas a alcanzar sabiduría, el árbol para alcanzar la sabiduría, el poder, el estatus. Y eso es lo que vemos hoy en día, hermano, y es lo que estamos debatiendo acá, porque el hombre entró en orgullo, para estar por encima de los demás, como tengo una mejor colonia, un mejor vehículo, una mejor posición social, un mejor trabajo, bueno, camino por encima de los demás, yo soy el que voy a establecer liderazgo. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro, que el que quiera ser el más grande sea el humilde, y le lavó los pies a los apóstoles. Entonces, dentro del contexto cultural esto no encaja en la mente del ser humano, en la mente del huerto del Edén no encaja esto. Porque el hombre siempre quiere estar en el estatus, en la cima, en lo más alto. Allá en Escoltanera Center. Vamos a congregarnos allá, hermano. Y eso fue lo que dijo Nimrod. Hagamos una torre, hagamos un renombre en el mundo. Que nos conozca. Y vamos a llegar hasta el cielo para ser reconocidos. Y si pudieran haberle dado un golpe a Dios, le dan un golpe a Dios. Y eso lo mostró nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino aquí y le dieron un golpe espiritual, lo llevaron a la cruz. El hombre llegó a la máxima aberración de llevar al Señor a la misma cruz. ¿A dónde podía llegar el hombre? Y está claro, hermano. Jesucristo es el claro ejemplo de la arrogancia de la humanidad, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. A la mujer le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El castigo, hermano. Ahí está. Mire, lo que le dijo Satanás y después lo que le dijo Dios. Como yo le dije, usted hace un plan para irse de su casa, voy a dejar a mi mujer y hay meses y meses para después irse. Y usted hace un plan, bueno, yo conozco a fulaneja, salgo con ella, ya estoy por acá. Y después que usted se va, ese plan muchas veces no le sale a la gente como lo premeditaba. Porque el plan, fíjese el plan que Satanás le dio y el plan que tenía, wow, voy a alcanzar la sabiduría. Adán, vamos a alcanzar la sabiduría. Comieron del árbol. Y después lo que alcanzaron, mire lo que alcanzó la mujer, el deseo para su marido y él se enseñoreará de ti. ¿Cómo quedó? Ahora, se enseñoreará de ti y entonces darás a luz con dolores. Ahí está lo que alcanzó, la sabiduría. ¿Ah? ¿Cuál es la sabiduría que alcanzó, hermano? Miseria fue lo que alcanzó. Miseria, dolor, muerte. Eso fue lo que le dijo Dios. Una cosa es lo que dice el diablo, hermano, y otra cosa es lo que Dios te dice. Porque el diablo te pinta muchas cosas. Mira, hasta en el mundo
Cuando usted ve las caricaturas, le ponen un ángel aquí y un diablo acá con cacho. Le dice esto y le dice aquello. Pero, ¿qué es lo que Dios te dijo? No comas de ese árbol, porque ciertamente morirá. Y no solamente vino la muerte, sino que vino muchos males, enfermedades. Los animales vinieron a ser fieros. Ya había animales que no se podían comer. Dice que de todo puedes comer, ahora de todo no podemos comer. Entonces, triste, hermano. Entonces no es superioridad ontológica, sino consecuencia del pecado y la necesidad de un orden, porque el hombre perdió el orden en el huerto del Edén. Amén. Bueno, hermano, ya sonó la campana. Dios les bendiga, Dios les guarde.